Bueno, pues iniciamos este apartado con el amigo Lamusnao Isidro Cedrés, Ajú Lañate. Ah, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bueno, yo después escucharán esa entrevista de que a mí no me importa decir que es en lata cuando digo yo estas cosas, porque claro, se agradece muchísimo el que la gente pueda colaborar con uno y en el caso de Pablo de Luca, que él no puede estar con nosotros este día, pero sí puede estar con anterioridad, lo grabamos y después lo ponemos, ¿no? Y una de las cosas que dejamos plantada para la semana que viene, es ese Haitu Katanaha, que es este tema musical de fondo, ¿no? Que es esa expresión de ser valiente, ser como valiente y demás. Pero bueno, estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Y agradezco mucho las palabras de Almícar y de muchas otras personas que también nos han dicho que ese escalón que hemos subido en calidad, por supuesto, en el espacio radiofónico, gracias a la aportación también, por supuesto, de Pablo, que fíjense ustedes, si ya la tenemos en todo lo alto con Isidro Cedrés, con Lali, con mucha gente que está con nosotros, pues imagínense ustedes con Pablo de Luca también, que entra dentro de esas expectativas, ¿no, Isidro? Sí, sí, bueno, de los asiduos, digamos, de las amistades que tengo y que semanalmente nos siguen, pues tiran su piedrita de crítica constructiva o de palmadita en la espalda, como se diría, cuando les gusta y demás. Y sí, los comentarios generalizados de varios de ellos ha sido que con el aporte de Pablo el programa ha ganado en calidad, ha ganado en interés y ha ganado principalmente en el factor que nosotros tenemos como más en valor, en cultura. Sí, efectivamente. Bueno, En cultura. tengo que decirle a la gente que, bueno, a mí me gustaría, es que hay alguien que me dice, Isidro, qué pena que los escritos editoriales que dices en la mañana no se repitan en la tarde. Yo le digo que sí se repiten en la reposición que hacen del primer café a las 4, que lo escuchen. Pero claro, reconozco que algunos de ellos, cuando tienen que ver con muchas cuestiones que tratamos aquí, como puede ser lo de la mujer rural, no se preocupen que lo rescataré y lo volveré a poner aquí en Lisa. Estamos preparando algo muy bonito de cara al Día de la Mujer y también, por supuesto, de esa mujer que en definitiva sea en la urbanidad más pura y dura o incluso en la orilla del monte, en los campos, en la mar, donde sea. Bueno, pues es también un factor a tener en cuenta y, por supuesto, con dignidad siempre, tanto a ella como a él, pues lo haremos. Escucha, escucha. Este es, a ver. Este es. No, pues ya no, ya estaba terminando, era la última vez que se decía. Bueno, Isidro Cedrés, hoy son muchos los temas que tenemos. Yo le decía a Isidro que, bueno, en la primera entradilla, antes de este espacio, estábamos hablando del cochino negro Mm. y de ese sabor que se le queda a uno. Aquellos que hayan probado el cochino negro saben a qué me refiero, ¿no? Y bueno, Perfectamente. Yo recuerdo que después del infarto, el cardiólogo y yo hablando, en fin, de costumbres, de dietas, uh-huh. de consumos, me preguntó, ¿usted fuma? Digo, no, fumaba. ¿Cuándo lo dejó? Digo, a raíz del golpe este. No, estoy hablando en serio. Digo, yo también. Dice, no, pero es que dejar un vicio como ese, digo, ¿está usted hablando del tabaco que es malo o de mi fuerza de voluntad? Digo, yo fumaba no porque no pudiera dejarlo, fumaba porque disfrutaba de los puritos de Arturo Castillo, del chupito de ron que mezclaba con el café en la sobremesa. Digo, pero está claro de que a raíz de ahora ni café ni puro ni chupito de ron, digo, fuera con ello. Y entonces hablando del par de vasitos de vino en la comida, ahí llegamos a un acuerdo. Y entonces me dice, ¿y el cerdo? Digo, el cerdo en Canarias, digo, es un tío guarro que no se baña nunca, doctor. Y le saqué una sonrisa, ¿no? Digo, estamos hablando del cochinito. Y dice, sí, si le gusta el cochino. Digo, a mí del cochino me gusta hasta la conversación, compadre. Y nada, o sea, de hecho fue el comienzo de ir forjando una amistad que ya va para 11 años, ¿no? Puesto que nos vemos anualmente. Y él me lo dijo, dice, colesterol no tiene, además te lo voy a tener controlado y tirando para la baja porque no nos interesa que lo tenga. Dice, pero una vez a la semana te puedes comer un par de chuletitas. Oh, Y si yo cumplo con ese requisito, sí. indudablemente no es lo mismo una chuleta de cochino blanco que trae la grasa alrededor que una chuletita de cochino negro que trae la grasa entrevetada
y que cuando eso coge calorcito se reparte. Bueno, vamos a dejarlo que mira, Sí. ahora que es como para estar Bueno, rodeándose mañana, uno ahora. Lali me decía esta mañana que mañana miércoles en Tanemir tiene esa receta de cochinito negro. Hoy no pudimos tener, como digo, a Eladio, pues Mosé, que es ese, pues también empresario realejero, que está, pues no sé si es entre La Guancha y San Juan de la Rambla, que tiene ahí su granja, que ha hecho posible el que aquí en el norte, en Santa Cruz, en el sur, se pueda disfrutar del cochino negro en restaurantes, en hoteles y demás. Y bueno, también incluso para encargos, cuidado, que hay gente que si quiere y puede, se hace no una vaquita, se hace un cochinito y se le puede comprar. Eso sí, ellos no pueden sacrificar, tienen que llevarlos a sacrificar y Sí, después entregarlo, porque como saben ustedes el criterio de lo que es en sí el matadero insular y demás. Pero lo que sí es cierto es que estamos hablando de una economía a través de la ganadería que hay que apoyar más y que lógicamente yo estuve con ellos, Isidro, hace unos años en el mercado del agricultor de Santo Domingo. Y habían varios chefs canarios apostando por él y apoyándolo a Eladio y a su gente para pues mira, yo probé incluso me dejaron para traer para casa unas hamburguesas de carne de cerdo, de cochino, que diríamos nosotros aquí sí, lógicamente, ¿no? De cochino negro, que no veas, ¿no? sí, Que sí, como sí. diga, la comparación era esa, que no tiene nada que ver con el cerdo, como bien dices tú, y que bueno, pues bueno, la carne con papa, con todo lo que se hacía, hasta el chorizo, que perro, pero en este caso con Sí, cochino sí, sí, negro es sí, sí. riquísimo, ¿eh? Yo estando en la laguna de excursión, un compañero me dijo que en el mercado de la laguna lo vendían, pero no en ristras, sino en tarrinas, ¿no? Mm. Como la sobrasada. Sí. De hecho, la llamaban sobrasada canaria, así de repente, pero vamos, era eso, lo que conocemos como chorizo perrero, pero en tarrina de plástico. Y la fui a buscar, pillé un par de panes sobados grandes, que son una de mis pasiones, y para la merienda en casa, después de terminar de trabajar, puse una botella de vino en la mesa, los dos panes sobados, aquello, y recuerdo que Benza, mi hijo, estaba en época universitaria ahí clavando los codos en la habitación, empollando, y le digo, ¿quieres merendar conmigo? No, no, papá, ahora no. Y corté una rodajita de pan, le puse apenas, le unté un poco de aquello por encima y se lo llevé, se lo puse delante de la cara, lo olió, lo masticó, se levantó, vino, se sentó conmigo y nos soplamos un bocadillo gigantesco cada uno y casi nos soplamos la botella de vino. Dice, papá, esto está riquísimo. Y efectivamente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, pues No, empezamos con buen talante este apartado con Isidro abriendo el Cedre. apetito, sí, abriendo el Bueno, apetito. hay varios temas, pero yo quiero comenzar con aquel que me pusiste de entrada, que son esos grandes proyectos, 5.000 millones, ¿no? Los grandes proyectos que marcan el futuro de Tenerife. Cuéntanos un poquito de eso que me pusiste. Quita, no, a mí me pusieron los pelos de punto porque parece ser que van a por todas. E Sí. incluso el puerto de Fonsalía, que se supone que ya se había tirado el proyecto, aparece ahí. Y que si el tren aquí, que si el tranvía allí, o sea, yo me pregunto si verdaderamente hace falta tanta infraestructura en una isla como esta, o simplemente lo que hay que seguir moviendo esas grandes fortunas y esos emporios que tienen el control de la situación económica. O sea, aquí, de acuerdo que hay que modernizarse, hay que tener unas facilidades, todo eso lo entiendo perfectamente, pero ¿a qué precio? Tenían que haber hecho solamente una obra que era la que se había pactado desde el siglo XIX, que Sí, era la circunvalación y se acabó. Nada más, sí. Isidro. Lo demás serían mejoras, como se hace en otras islas de la Macaronesia o de otras partes del planeta, en donde pues se circunvala, que es lo lógico, poner un canal que para colmo sea único, con 2 o 3 vías, que no perjudique tanto a la naturaleza y demás, y ya está, y se acabó los coches y todo, pero claro, la política que han llevado es la de venta La de política coches, que han tal. llegado es vamos a por otro presupuesto, otros beneficios, esto se acaba, te metemos otro y con dinero público principalmente están viviendo del cuento un montón de gente. Mira, el ejemplo está, hablando de mi hijo Benza, en Azores se metió un año estudiando. Ujú. Les agarró un temporal que estuvo 3 semanas lloviendo día y noche, pero a chuzos, como decimos aquí, ¿eh? Sí. Y dice, papá, de repente una mañana dejó de llover así como de golpe, a eso de las 7:00 y pico, las 8 de la mañana.
dice, y salimos, porque estaba Noemi y él, dice, salimos a la universidad, dice, no había ni un solo charco en ningún sitio después de 3 semanas lloviendo. Ujú. Y yo digo, si aquí cuando cae un palo de agua se inunda la Ranilla, se inunda la avenida de Anaga, se inunda la mitad de las calles, o sea, En el sur, por ejemplo, es tremendo. Las imágenes últimas que hubo. el aeropuerto convertido en piscina Ujú. por todo ese agua que ¿Y a qué busca se camino. debe, y a qué se debe entonces? Se debe a que si haces una obra bien hecha, ya no tienes que volver a tocarla. Si la Ujú. haces mal, estás parcheando y cada vez que parcheas son nuevos fondos económicos que se meten ahí, Sí. nuevo trabajo, nuevos beneficios y mira, ahora que resulta que parece que en un país donde las comisiones son tan normales que hasta ya no son ilegales, estoy hablando de la política, claro está, Sí. pues eso, cuánto del dinero que se va a gastar en esa obra va a beneficio de aquel que firma y etcétera. Mira, estamos saliéndonos del gallinero otra vez. Bueno, pero está bien porque es que, a ver, lo que no se puede hacer es la política de, tú sabes, del monito, ¿no? De los ojos tapados, las orejas tapadas, Sí, no, que la boca llevan, tapada, eso llevan no. haciéndolo un montón de tiempo. No, no, Aquí no, viene nosotros alguien, aquí, eso no lo van a se conseguir con forra y nosotros. se va y viene otro y se sigue forrando y la situación sigue siendo la misma. Bueno, pues hoy que estamos Eh, hablando de agricultura, que estamos hablando de apuesta decidida por parte de, por lo menos en este caso del Ayuntamiento de Los Realejos, pero también por sí, supuesto de las asociaciones, porque no se nos olvidemos que también están las asociaciones. Qué bueno es eso, contar con gente que se une no por amor político, sino por el interés propio de sacar adelante lo que sus padres les dejaron, como es la asociación de la papa antigua, papa bonita aquí de Los Realejos, de Ico del Alto. eso es hermoso, sí, Entonces, señor. igual que sucede con lo de los cochineros, con esa asociación del cochino negro a nivel regional, a nivel de nuestra tierra, a nivel de nuestra patria, yo qué sé. Sí, hay cosas que si entre todos lo queremos, lo podemos hacer, no hay duda, ¿eh? Pero es que resulta que son iniciativas privadas Sí, sí. que empujan hasta que la parte oficial no le queda más remedio que poner el hombro porque de lo contrario cae en vergüenza, mientras que debería ser al contrario. No, parece que estás hablando de Pedro, ¿eh? Me recuerda hasta ahora a Sí, Pedro. sí, señor, sí, don Pedro Medina. Medina. Ese hombretón que bueno, si para quererlo solo había que conocerlo. Y Pedro, la verdad, la pena es que se nos fue demasiado joven y nos hubiese dado bastante más alegría en los años que Ujú. hubiese Pedro podido vivir, pero bueno, Molina es el apellido. Pedro Melina, Molina. exactamente, Bueno, el sí. presidente de Agate durante muchos años Sí, que, señor, al sí, sí. igual que aquí en Ico del Alto, pues también la gente de Ico del Alto tenía su palabra, ¿no? Y ellos hablaban y decían lo que pensaban sin ningún problema, porque eran libres y porque creían que era lo mejor que podían hacer. Y bueno, como dices tú, se fueron rápido, pero que lucharon mucho por esa, digamos, No, y trayectoria. dejaron un camino abierto que es bueno poder seguir, sí, señor. Bueno, muy bien. Isidro, ¿de qué nos quieres hablar? Pues anoche tú y yo teníamos una pequeña conversación y creo que la palabra que usaste fue Drago. Sí, Se ha efectivamente, puesto de porque moda. ayer hablé en el programa de Drago por el tema de que, a ver, ¿cuál es la mejor forma de contrarrestar la ignorancia o incluso, digamos, a esos, digamos, no son más ignorantes, son, además de ignorantes, son personas malas, oiga, que no quieren más que la destrucción y demás? Pues bueno, darle a la gente las razones para querer lo que tiene en su entorno, que el drago no sea solo un árbol más, que no es un árbol, pero que para mucha gente es un árbol más que está en una esquina. ¡Ay, qué bonito y tal! No, no, oye, conócelo. Yo decía ayer, vete, abrázalo. Y alguien me dijo, Isidro, lo hice, más atrás, no sé dónde estuve, que me agarré a un... Pues de eso se trata, de encariñarse. Entonces, cuanto más información demos, Isidro, sobre lo que nosotros... Yo me acordé de los... estábamos hablando acerca de las semillas, ¿verdad? De Drago. Sí, bueno, yo soy de la opinión de que los dragos, por lo menos aquí en Tenerife, los planta el mirlo, Sí, aunque la tórtola también creo que le está empezando a echar una mano. Y porque, de hecho, en el paseo, en el canal que sale desde mi casa
hasta el barrio de Malpaís, ahí detrás, justo debajo de los jardines del Hotel Tigaiga, por el canal para adelante, cuando los dragos han florido y tienen su fruto, yo voy caminando y muy atento voy mirando al suelo, y es raro que termine de pasar por el canal y no tenga en la mano 4, 5, 6 semillitas de drago. Ujú. Porque el mirlo coge la semilla de la planta, porque llamarlo árbol es un error, Sí. y tienes el hueso dentro, lo que es la semillita sólida, lo que es la semilla en sí, y luego la pulpa, el fruto por fuera, que por cierto es comestible y que se cree que en la época aborigen, en épocas así medias de hambruna, también se consumían. Es medio Y el, acidillo, dice. Yo nunca lo he sí, probado, pero dicen que es como, sí, sí, pero que vamos, que no es malo para la salud. sí, exacto. Y el mirlo va y busca un suelo sólido, ya sea de piedra, y en este caso el canal, que es de cemento. Y con el pico aprieta contra el suelo, la pipa salta y entonces se come el fruto que está por fuera, ¿no? Utiliza el suelo, como no tiene dos manos, tiene pico, y la otra mano sería el suelo. Y entonces me deja las pipitas por ahí. Y sí, todavía tengo. Tengo un bote por ahí con un montón de semillas de drago. Ujú. Ya de hecho, cuando de los botitos de yogur y demás ponía un poquito de turba y tierra y lanzaba mi semillita dentro, y Sí. llegado la época de Navidades y demás le Y regalaba algunas de plantitas esas de drago. semillitas están fuera de la tierra, están en otros Sí, sitios, no, fuera del ya, agua. y han caminado hacia tierra abierta. Lo que pasa es que la mayor parte de mis amistades y familia, cuando les hablo de un drago, y si Isidro, que tengo 3 en casa y no sé qué hacer con ellos. E incluso conocí de estos artesanos así que se ganan la vida con mucha imaginación, creando y demás, de que en Icod por cierto, Ujú. de la cantidad de semillas que se cogen, y no solo del gran drago de Icod, sino de los varios que hay por allí, alguien tenía pues un bote enorme de ellos, y con las semillas ya secas les hacía un hueco y las ensartaba en forma de collar. Ah, vale. Ujú. Digo, bueno, dejan de ser semillas ya que se puedan plantar, pero Algo siguen siendo símbolos. decorativo. Ujú. El drago tiene su simbología. El drago es para esta cultura y para todos los lugares donde ha crecido. Bueno, de ahí viene su nombre, dragón, animal místico. Sí. La sangre del dragón, Ujú. que tienes a Sigfrido, el tesoro de los Nibelungos, la mitología que empieza en la India O mire, entre ujú. un elefante, animal sagrado, y una especie de bicho ahí tipo serpiente que se ensartan en una pelea, el uno mata al otro, el otro cae encima del uno y la sangre se mezcla y se crea esa savia de drago que resulta que después va a ser no solamente excelentes barnices y demás, sino medicina. Cierto, y De lo hecho, era. Vieri Clavijo así lo puso de manifiesto y de hecho incluso hasta pintores como Tintoretto lo utilizaban en sus cuadros, ¿no? Y venían a buscarlo también a Canarias y demás. Entonces estamos hablando de cosas que son muy precisas, ¿no? del tronco de drago puedes hacer un tambor. Tiene Ujú. una sonoridad absolutamente increíble. De hecho, tengo uno aquí en casa que, aunque los dragos a partir de los 6 años hay una prohibición que no puedes cortarlos, si los tienes en propiedad y demás tienes que llamar a las autoridades para que los saquen, lo trasplanten, pero un sitio donde obviamente podías encontrar, no sé si lo siguen haciendo porque hace un montón de tiempo que no paso por ahí detrás, en la trasera del Loro Parque, pedazos de tronco de drago que habían cortado y que los habían tirado por allí, y eran del Loro Parque, pero vete tú a denunciarlos, ¿no? Ujú. Y cogí un par de pedazos, y de uno de ellos corté un lateral, una rodela que se llama, y de hecho tengo mi De la, tarja o mi escudo de drago, se la rodela guanche, sí, efectivamente, sí, la de panoplia o hecho rodela. con carboncillo, drago y aceite, tienen una espiral en el centro, y los triángulos, aprovechando las esquinas, y están pintados entre drago y carboncillo negro, y luego fijado con aceite. Y Ujú. yo lo veo como, vamos, a mí me tiene enamoradito, y yo paso por él y lo veo como un cuadro, ¿no? Bueno, Eh, y- hay como unas 60 especies
de drago que se distribuyen en su mayoría por las regiones tropicales y subtropicales de África. El resto se reparte por la Macaronesia arábica, Socotora, la isla de Socotora, Madagascar, sureste de Asia, norte de Australia y el Nuevo Mundo. Existen 2 representantes, uno en Mesoamérica y otro en Cuba. De hecho está esa plantita que es decorativa, que mucha gente tiene ya en casas y en oficinas y demás, que es la Dracenia que llaman, que yo la llamaría Dracaena, que es su nombre, y esa obviamente nos viene de fuera. Tenemos dragos en Madeira, Canarias y Cabo Verde. Está el de Marruecos. Después se está hablando del drago de Tamaranae, que sí es una variante del de Marruecos, uno que se ha encontrado en los años 90, estuvo una polémica ahí, en el suroeste de Gran Canaria, en la zona más seca, se le ve como diferente, como más escuálido, más amarillento y demás, y bueno, yo no soy quien para discutirlo, pero lo han declarado como especie, no subespecie, sino especie, o sea que ellos tienen el Tamaranae, sí, igual que ¿cómo se llama? El pinzón azul de Tenerife es especie y el de Gran Canaria era subespecie del de Tenerife, pero recientemente también lo han declarado especie por no sé qué características. No sé hasta qué punto esto de la fauna y la flora tiene que ver con la política y el pleito insular. Sí, es que eso muchas veces lamentablemente atiende, acuérdate lo que yo te decía a ti del Teidea y el Polasteki, si hablamos de lo que es en sí el pinzón del Teide aquí, ¿no? Yo lo dejo ahí porque mis dudas me dio, pero bueno, hay bosques increíbles en la isla de Socotora y es a partir de la isla de Socotora que el mundo árabe empieza a repartir, se lo lleva hacia Al-Ándalus y demás, y empieza a repartir por la parte de Europa lo que es la savia de drago. Que bueno, hay que recordar que incluso, según dice la historia, el mismísimo Carlomagno lo utilizaba para las heridas y las heridas de sus combatientes en las guerras y demás, que es cicatrizante, ¿no? Sí, no, el cauterizante es como para eso, para heridas, te para las hemorroides, las hemorragias, perdón, en cortes y demás. Y demás tenemos, viene las heridas de espada y armas parecidas, corta las hemorragias, cicatriza heridas frescas y sangrantes, extingue la vagina, fortifica la dentadura, o sea, lo que es los problemas estos de... Sí, la época de Viera y Clavijos hacía hasta incluso pasta de dientes seca, es decir, para los dientes y para recuperar las encías y demás, ¿no? Así que... es la verdad un producto... Hernias, gonorrea, impotencia sexual, incontingencia urinaria, en los siglos posteriores la savia de drago, en fin, se utilizó para 20.000 cosas, además de lo que ya hablábamos de pintura, ¿no? También decíamos que en el mundo aborigen la leña, no sería la palabra adecuada, madera tampoco. Sí, pero tú me dijiste que se llevaba... Exacto, sí, tú me lo dijiste el otro día, y de hecho incluso después con Pablo de Luca hablaremos sobre el uso que se le dio, incluso que tú también lo habías comentado con respecto a algunas embarcaciones, que la flotabilidad... Sí, bueno. No, son canoas. Tú coges un tronco de drago, lo cortas por la parte superior, le haces un vaciado en su interior y tienes una embarcación, eso está clarísimo. Y otra parte del drago, más desconocida para mucha gente, aunque el Auchón la conoce perfectamente, ¿cuál de nosotros no ha tenido su pulserita de drago? Las hojas de drago las coges, en verde no tienes que dejarlas medio secar, todavía guardando un grado de humedad, o las metes en agua, las sacas en tiras y puedes hacer unas cuerdas excelentes, apenas tienen poco más de 30 centímetros de largo, pero ensalzándola una con la otra consigues unas cuerdas de un grado de dureza. Bueno, yo he hecho una cuerda de drago de un par de centímetros de grosor y de casi 2 metros de largo y me he colgado de ella. Y vamos, la del tarucho la habrán hecho con eso también abajo. Bueno, no sé. O con palmera, a lo mejor, no sé, pero... o junco también. Sí, no, bueno. Creo que la del tarucho era de junco y estaba amarrada a una sabina que estaba por detrás. Sí. Estamos cogiendo a mucha gente desnuda en este momento con el tema. El tarucho es el gran risco que está sobre Masca. Sí.
repetimos esto porque lo dijimos hace un tiempo, pero hay gente que... Hay que nombrarlo, sí, nuevamente. Tiene una característica en su formación geológica que tiene como una línea, de hecho parece almagrada, Sí. y esa línea como que tiene un desgaste, y lo miras bien desde abajo, y es como si fuera un canal que tiene a su alrededor, como si pudieras casi caminar por una vereda estrecha, aunque es bastante bajita, y la leyenda es que esa es la señal de donde la soga, la cuerda que le amarraban, de una sabina, símbolo de dureza como ella sola, que está por detrás, para que el tarucho no se les viniera encima, no les cayera encima. Tiene una a los simbología habitantes. eso, Isidro, tiene una simbología, ¿verdad? Absolutamente maravillosa. Maravillosa, ¿verdad? Que se puede aplicar a muchas cuestiones de la tradición, de la propia cultura, de la patria, de tantas cuestiones relacionadas con nuestra tierra. El hidafe no lo amarraban con una cuerda, sino que simplemente le llevaban la sobra de los alimentos para que los cuervos de la caldera se alimentaran de ellos y llevaran con eso el mensaje a Bora, al dios palmero, y bueno, que no caiga el hidafe, porque si cae el hidafe la palma se hunde. En la isla baja lo que te decían es que cuando estornudabas te decían Dios te reviente cerca de Aguirre y lejos de gente. Que también, o cuando el guirre pega la vuelta, cabra perdida o res muerta, que dice el otro, ¿no? Es decir, que los símbolos, el saber interpretar la naturaleza siempre ha sido algo encomiable en todas las... Porque este tipo de cuestiones tú las puedes ver representadas en muchos pueblos del planeta y en diferentes etapas de la historia, en donde pues tenían como, incluso en la fantasía de los galos, de Asterix Obelix, donde tenían miedo que se le cayera Verresturi, como se llamaba aquel, ¿no? Que se le cayera el cielo encima, ¿no? Sí. Pues igual, de esa manera también se rogaba a chamán aquí, se rogaba a las deidades para que les protegieran, ¿no? Y eso es bueno que se conozca, no hay duda, y que también la gente pues pueda... Ojalá, lo que pasa es que tú sabes lo que me queda con todo ello. Y me queda pena, Isidro, ¿sabes por qué? Porque si uno tuviese más disponibilidad, si tuviese más tiempo, si tuviese alguien, algún mecenas que te ayudara económicamente para poderte dedicar a ello, hubiésemos hablado mucho más de todo eso, Isidro. Y estoy seguro. Pero si hay, ese dinero está, eso sale ¿Pero de los quién impuestos. lo tiene? ¿Pero quién lo sale tiene? de la población, pues los que lo manipulan, pues no se pues habla. para echar piche o para levantar puentes o para perforar montañas, yo qué sé. Pero tú has oído hablar más del tarucho, has oído más, si no hablamos nosotros, nadie habla de eso ya, y es muy raro ver, quizás a lo mejor algún chico joven, historiador, que sale nuevo, que sale fresquito de la facultad y que quiere, oiga, pues como lo que estábamos hablando antes con Yuri Millares, con gente profesionales, periodistas y demás, que se meten en la médula en algún momento determinado, pero qué pena que no se pueda ir más allá. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, de estudiar hasta el máximo lo que es en sí el drago canario o incluso el cochino negro, es decir, no sé, eso que incluso Jesús Agomar González Guillemá quería hacer y que tampoco le fue posible en cuanto a arqueología se refiere como él quería, ¿no? Sin embargo, mira qué músico y qué arqueólogo también, las dos cosas tenemos, ¿no? Pero en cualquier caso estamos hablando de que tenemos que creer mucho más de lo que hablamos y de lo que decimos, porque si no, ¿qué va? Esto no... Seguimos con el drago. Se reparte la especie con sus diferentes características desde el suroeste de Marruecos. En África está el cinambri, que es endémica de la isla de Socotora. En el complejo continental, poco estudiado hasta el momento, en regiones montañosas de Etiopía, en Djibouti, en norte de Somalia, en regiones montañosas al oeste del Mar Rojo y el sur de Arabia. La distribución está como entre Cabo Verde y Madeira. Uh-huh. Tú coges el sur como Cabo Verde, el norte como Madeira, Canarias en el centro, y repartes esa banda alrededor del planeta, y las subespecies que puedas encontrar de lo que es la familia de las dracenias o dracaenas, la encuentras ahí. Pasa casi lo que ocurre con la laurisilva. Sí. Un cinturón de vida donde la congelación solo se da, como en el caso del Teide, en la altísima montaña. El resto de los climas son bastante normalillas. Aquí tengo, por ejemplo, una nota sacada de Macaronesia, diciembre de 2004,
la revista del Museo de la Naturaleza y el Hombre, de amigos de Boletín de Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. La laurisilva, nombre acuñado por el fitogeógrafo suizo Rubel, en principio del siglo pasado, es un bioma forestal subtropical siempre verde que crece al amparo de las nieblas orográficas y que está dominado por especies laurifolias. No es que sea un bosque de laureles, es que la formación, la forma de las hojas de la mayor parte de las especies tienen un corte loriforme, por llamarlo así, o sea, que se parecen a las hojas del laurel, sin llegar a ser son lanceoladas, vamos, están preparadas para canalizar el agua y demás. Efectivamente, sí, como pantallas para poder captar el agua. Cierto. En cuya bóveda pueden tomar parte puntualmente algunas coníferas. Este bioma, mucho más ampliamente representado en pasado, pero escucha esto, presenta en la actualidad una distribución claramente fragmentada a la escala planetaria, subsistiendo en relictos de más o menos extensos entre el 25 y 35 grados de latitud norte y sur. Estas manifestaciones abarcan desde Texas, Florida, las selvas valdivianas de Chile, Misionera en Argentina húmeda, los archipiélagos noratlánticos, Sudáfrica, sureste asiático, China meridional, Japón, norte de Birmania, Australia meridional y Nueva Zelanda. La laurisilva atlántica o Monteverde, el nuestro, obviamente, es el último reducto que queda de la laurisilva que existió en Europa. Pues nosotros nos queda ya estamos con el tiempo vencido, pero te puedo decir una cosa, se nos quedaría muchísimas cosas que decir, porque, por ejemplo, tú estabas hablando antes de un cinturón y a mí me venía a la cabeza lo que se hacía con los niños quebrados, con el piecito que se le ponía en el drago, se le hacía el contorno del piecito, y si el drago después lo digamos... El drago y la tabaiba. La tabaiba también se hacía, ¿no? Sí, se cicatrizaba y después con el tiempo se veía la huella que había dejado el pie del niño en el drago, y el niño quebrado, al igual que con lo del mimbre, pues también... por la zona de Dos Hermanos en la punta del Hidalgo, yo he visto grandes troncos de tabaiba, y a pesar del paso del tiempo todavía se adivinan la forma era eso, poner el pie, cortar alrededor, la savia salía, y era como pedirle a la madre naturaleza, a esa planta en particular, que absorbiera el mal que el chiquillo tenía. Muy bien, bueno, son 33 minutos, no tengo más tiempo, Isidro, pero bueno, es que se nos va el tiempo tan rápido que mucha gente me dice a mí que se queda con las ganas. Pues oiga, pues vamos a ver si es posible. Pues va a tener que ser así. Sí, ¿no? Y seguir, pues Una anécdota rapidita y cerramos con ella. Venga, adelante. Una mañana en que Rosy, desesperada en invierno por salir de casa corriendo con Romén y Benza para llevarlos a la parada de guagua, que cuando eso estaba en la carretera general frente al Colegio Británico, que ya no lo es tampoco, a la salida del Taoro, porque la guagua decía que las guaguas no entraban en el Taoro, y yo le decía, oiga, que soy guía de turismo, y llego hasta el Hotel Miramar en guagua, ¿sabes? Pero bueno, dejamos aquello. Y Benza, con su tremenda pachorra, que siempre la ha tenido, un tío muy calmado, muy relajado, y la madre desesperada, que no vamos a llegar, que no llegamos a tiempo, porque el tiempo para acá y para allá, y de repente se le queda mirando con sus 4 o 5 añitos y le dice, mamá, el tiempo no existe, es un invento de la humanidad. Y la madre me miró con una rabia como diciendo, mira, tú ves lo que pasa por las conversaciones que tienes con tu hijo. Qué bueno. Yo me mordí la lengua porque, vamos, y me la ganó un montón de veces, porque cuando intenté llamarle la atención por alguna cosa, resulta que me salía con mis propias expresiones, ¿no? Como eso es muy elástico, papá, eso depende, como dice Gallego, eso depende. Eso es como una pardelera, en este caso léxica. Efectivamente, o sea que enséñales bien y utilizan tu propia medicina contra ti, que es lo mejor que puede pasar. Bueno, Isidro, un abrazo bien fuerte para ti y los chicos, ahora de tu mujer también. Seguimos igualmente, hablando. Igualmente. Muchas gracias, amigo. Venga, adiós.